Como caso a analizar a través de la resolución de preguntas, tenemos que en el Congreso de la República un sector político mayoritario planteó la postura de reformar la administración de justicia a fondo. Por lo tanto, 20 de sus congresistas presentan un proyecto para eliminar las altas cortes, es decir, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, y unificarlas en un solo Tribunal Supremo que haga las funciones de estas tres y que contenga miembros elegidos por el Congreso de la República. El proyecto de actos legislativos resultó ser aprobado y ello implicó la modificación de muchas disposiciones del título octavo de la Constitución Política acerca de la rama judicial. En el trámite se presentaron las siguientes particularidades. Con el objetivo de agilizar el trámite del proyecto, la Comisión Primera de Senado y la Comisión Primera de Cámara decidieron hacer una sección conjunta para bajar la discusión a 7 debates. En la primera vuelta de la votación se tomó la decisión de la unificación del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, mientras la Corte Constitucional quedó como tribunal independiente. En la segunda vuelta, la votación dio como resultado la unificación de las tres Cortes en un Tribunal Supremo. Se les acabó el periodo de sesiones y tuvieron que convocar a una sesión extraordinaria para poder continuar con el trámite del proyecto de acto legislativo. Como primera pregunta para nuestro análisis está si se cumplió con el procedimiento para tramitar proyectos de actos legislativos. Mi respuesta a ello es que se cometieron vicios de procedimiento insubsanables a nivel legal y constitucional. En efecto, se incurrió en la violación de la Constitución Política y de la Ley 5 de 1992, en el análisis de la violación del número de debate y trámite en 2 vueltas. Vamos con lo que reza el artículo 375 de la Constitución, en donde el trámite de un proyecto de acto legislativo debe ser en 2 periodos ordinarios y consecutivos. De hecho, lo que señala la jurisprudencia y lo que determina la práctica parlamentaria es que esto se lleve a cabo durante 8 debates, 4 en primera vuelta y 4 en segunda vuelta, lo cual está contrario al caso, en donde se realizaron solo 7 debates en medio de esa sesión conjunta entre las comisiones primera, tanto de Senado como de Cámara. Hablemos de lo que hicieron cuando se les iba acabando el tiempo dentro del periodo ordinario y convocaron a una sesión extraordinaria para poder alcanzar. Y es que eso está prohibido porque aunque la Ley 5 de 1992 permite agilizar estos trámites, lo es para meros proyectos de ley con mensaje de urgencia y no para algo tan delicado y de alta rigidez como un proyecto de acto legislativo. Ahora bien, como ya se ha dicho, el artículo 375 de la Constitución ordena expresamente el requisito de 2 periodos ordinarios y consecutivos, lo cual no se cumplió en el caso debido a la sesión extraordinaria para el último debate. El reglamento del Congreso, que desde luego respeta lo que dice la Constitución, también ratifica la necesidad de estos 2 periodos ordinarios y consecutivos. Hay una violación al principio de consecutividad de identidad. Resulta que en los debates de segunda vuelta se modificó lo que habían planteado en los debates de primera vuelta. Recordemos que había una postura de que el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia quedaban unificadas y la Corte Constitucional quedaba como tribunal independiente. Ellos lo cambiaron en la segunda vuelta, donde tomaron la decisión de que las 3 cortes quedaban unificadas en un tribunal supremo, lo cual viola los principios anteriormente citados. Y algunos defensores de estos parlamentarios tal vez traigan a colación el artículo 226 de la Ley 5 de 1992, que permite hacer modificaciones entre primera y segunda vuelta. Pero desde luego estas modificaciones no pueden afectar la esencia de lo que se planteó en la primera vuelta. Y acá ha sido afectada con creces porque en la segunda vuelta se pasa a un tribunal supremo con las 3 cortes muy diferente a esa figura de Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia unificadas y Corte Constitucional como tribunal independiente. El artículo 375 de la Constitución señala que en el segundo periodo solo podrán discutirse iniciativas presentadas en el primero, pero es que cambia mucho la identidad del proyecto al eliminar la Corte Constitucional entre primera vuelta y la segunda vuelta. Corte Constitucional que en las discusiones de la primera vuelta estaba viva y que ahora se elimina. Ello afecta la esencia de identidad del proyecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede presentar acción de inconstitucionalidad contra este proyecto? ¿Y cuáles serían los motivos de forma y o fondo para ello? En efecto, procede la presentación de una acción pública de inconstitucionalidad, según el artículo 241 de la Constitución numeral 1. El ya muy mencionado en este análisis artículo 379 de la Carta Magna, la Corte Constitucional es procedente para conocer demandas contra actos reformatorios de la Constitución, pero solo por vicios de procedimiento en su formación. Como motivos de la demanda, arranquemos por los vicios de forma, es decir, procedimiento estricto sensu. Primero, haber tramitado el proyecto en sesiones extraordinarias, violando el artículo 375 de la Constitución. Segundo, está vulnerado el principio de rigidez y deliberación democrática al haberse omitido un debate, 7 en vez de 8, y realizar una sesión conjunta no permitida para el caso de reformas a la Constitución. Vamos ahora con los vicios de competencia, es decir, sustitución de la Constitución. Aunque la Constitución no tiene cláusulas pétreas, la Corte Constitucional ha establecido que el poder de reforma, en este caso del Congreso,
tiene límites competenciales, es decir, no puede sustituir la Constitución. Una demanda podría argumentar que el Congreso excedió su competencia de eliminar altas cortes y unificarlas bajo control político, presidente-Congreso, vulnerando así el principio de separación de poderes y de autonomía judicial, eje y distinción clave de la Constitución Política de 1991. Los lectores muy dedicados de Higuera Jiménez, 2017, página 105, saben que si una modificación altera la lex legum que la desnaturaliza o destruye, se trata de una alteración antijurídica. En este caso, eliminar el sistema de pesos y contrapesos y el control judicial independiente constituye sin duda una sustitución de la Constitución. Para cumplir con el término de caducidad, la acción mencionada debe presentarse a más tardar al año siguiente de la promulgación del acto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Podría derogarse el acto legislativo por una vía diferente a la de acción de inconstitucionalidad? Sí. Aparte de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, el título 8º de la Constitución permite derogar dicho acto legislativo a través de mecanismos de participación allí contemplados. Vamos con el referendo derogatorio. Según el artículo 377 de la Constitución, las reformas constitucionales pueden someterse a referendo derogatorio si tienen que ver con derechos fundamentales con el Congreso o con procedimientos de participación popular, si así lo decide el 5% del censo electoral. Censo electoral que, según las elecciones presidenciales del año 2022, se ubicó en los 39 millones de ciudadanos colombianos. De manera que el 5% es aproximadamente 2 millones de personas votantes que así lo decidan. El debate está en que esta reforma versa también sobre la rama judicial, título 8º. Así que para aplicar el artículo 377 de la Constitución, debe interpretarse que esta reforma ataca los derechos fundamentales. Otro método para derogar dicho acto legislativo diferente a la acción de inconstitucional es desde luego un nuevo acto legislativo. Entonces, siguiendo las directrices del artículo 375 de la Constitución, el Congreso de la República podría tramitar un nuevo acto legislativo para restablecer la anterior estructura judicial. Otra vía sería el referendo constitucional, artículo 378 de la Constitución, donde el pueblo podría derogar la reforma a través de un referendo convocado mediante ley por el Congreso de la República. Otra vía sería la de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el pueblo podría convocar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución o reformar la presente, derogando el acto en cuestión. ¿Dicha reforma podría hacerse a través de acto legislativo? No, el acto legislativo no es el mecanismo idóneo para una decisión de tal magnitud. Aquí hay que tener muy en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, concretamente en la sentencia 1200 del año 2003. Allí se expresa que el Congreso de la República es un poder constituido y no un poder constituyente, como lo pretenden ver aquellos legisladores. Eso se llaman límites competenciales los que tiene el Congreso. Puede reformar la misma, pero no puede derogarla ni sustituirla. Solo el poder constituyente originario, que desde luego no es este poder legislativo. Las faltas graves que han cometido estos legisladores se resumen en tratar de eliminar las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y por supuesto atacar el principio de independencia judicial y separación de poderes, ya que pretenden derivar la administración de la justicia en una elección política a cargo del Congreso y del presidente. La Corte Constitucional, en la sentencia anteriormente mencionada, dice que la capacidad del Congreso para reformar la Constitución no implica sustituir el Estado social y democrático de derecho. Lo que pretenden hacer estos legisladores es modificar los ejes definitorios de este Estado, y más bien queda muy parecido a un Estado totalitario como el francés en el absolutismo hace 300 años. Esta reforma, en efecto, altera la identidad de la Constitución de 1991. ¿Cuál sería entonces el mecanismo idóneo? El artículo 376 de la Constitución sería la Asamblea Nacional Constituyente, ya que está en juego el sistema democrático y el sistema de pesos y contrapesos. Solo el pueblo, actuando como constituyente primario, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, podría reformar o derogar la Constitución.